Hola, mi nombre es Jesús Nájera y esta es mi evidencia de diseño de portafolio de inversión de la semana Tech Mercados Financieros. Bueno, en primer lugar, lo que se va a exponer ahorita va a ser las metas, primero mis metas financieras, posteriormente la proporción del portafolio de inversión, de como tercer punto los instrumentos que utilicé y finalmente el índice de referencia. En primer lugar, planteé tres metas financieras. Primero, a corto plazo, tengo que pagar el préstamo educativo, tengo actualmente una beca y me gustaría pagar el préstamo educativo antes de que se cumpla el plazo, que sería 1 o 2 años después de terminar la carrera. Sin embargo, me gustaría liquidarlo antes y este sería por un monto de 100,000 pesos. Posteriormente, como meta a mediano plazo, puse que el capital invertido durante 3 a 5 años, que me fuera suficiente para yo poder comprar un carro, que es algo que me gustaría, por un monto de aproximadamente 400,000 pesos. Y finalmente, como meta a largo plazo, por un monto de 500,000 pesos, y aunque parezca bajo, sería comprar una casa. Este monto es relativamente bajo, ya que sería únicamente para pagar el enganche del inmueble y posteriormente empezar a pagarla. Después, como composición del portafolio, puse dos portafolios. Uno para la meta a corto plazo y el segundo para la meta a mediano y la otra a largo plazo. En primer lugar, como el portafolio para la meta a corto plazo, tengo que se compondría en un 55% de CETES a un año, un 25% de un fondo de inversión GBM Int BO y el otro 20% restante se distribuiría entre acciones de Bimbo y acciones de Walmart. Y para el segundo portafolio, que sería para las metas a mediano y largo plazo, sería un 40% en UDIBonos como activo libre de riesgo, UDIBonos a 3 años, un 35% en el fondo de GBM INTBO, un 15% en acciones de Bimbo y un 10% en acciones de Walmart. ¿Por qué elegir estas acciones? A continuación lo explicaré. Bueno, los instrumentos de inversión que seleccioné fueron en primer lugar como dos activos libres de riesgo, o dos que me dieran una renta fija. En primer lugar, los CETES a un año, con un rendimiento anual del 8.71%, y también los UDIBonos a 3 años, estos con un rendimiento anual del 4.12% más la inflación, que en este caso está en un 7.69%, si no mal recuerdo. Estos serían para disminuir el riesgo de mi portafolio de inversión, y también se compondría de instrumentos de renta variable. En este caso seleccioné acciones de Walmart, ya que es una empresa que dentro de los últimos años ha dado rendimientos muy buenos y con un rendimiento proyectado del 1.2% mensual. Para calcular los rendimientos de ambas acciones que compondré en el portafolio, realicé un, un promedio ponderado de los rendimientos mensuales de la acción en los últimos 5 años. Esto ya lo había realizado para una actividad de otra materia, por lo cual tomé estas acciones como referencia. Igualmente, tomé participación. Se asignarían participaciones de Bimbo con un rendimiento proyectado del 1.8% mensual. Y finalmente, como también se compondría de un fondo de inversión, en este caso el GBM INTBO, que pertenece a GBM y tiene un rendimiento anual promedio de 16.21%, el cual es muy bueno. Finalmente, el índice de referencia que utilizaría sería el IPC, ya que como la mayoría de los activos financieros que estaría utilizando se cotizan en el mercado mexicano, pues sería el que utilizaría. Sin embargo, también podría utilizarse el S&P 500, el Standard Poor's 500, ya que el fondo ese sí se cotiza en el Standard Poor's, por lo cual para esa parte podría utilizarse ese índice de referencia. Aquí en la imagen se puede ver el rendimiento de los últimos 5 años del índice y sería todo. Muchas gracias.